La fidelidad es algo que todos queremos. La fidelidad es algo que todos apreciamos enormemente. Pero también la fidelidad es una de las cosas que más provoca heridas al corazón cuando ésta se quiebra, cuando ésta se rompe. Y quizá algunos o muchos de los que han venido en esta noche aquí, cuando hablamos de la fidelidad, rápidamente experimentan un dolor profundo porque hay alguien que no fue fiel, porque experimentaron quizá lo que significa ser abandonados, porque una palabra que se había comprometido para nosotros fue rota, una promesa que se nos había hecho no fue tal. Y claro, cuando pasan esas cosas en nuestra vida, cuando en medio de una generación que desea la fidelidad, pero es lo que más quiebra, se quiebra la palabra, se quiebran los compromisos, se quiebra la permanencia y nos provoca tantas heridas, nos cuesta pensar saludablemente en la fidelidad de Dios. Es como cuando alguien tiene un problema con el papá y cuando hablamos del Padre Celestial, siente que si Dios va a ser papá, como lo fue mi papá, ay, eso no lo quiero. Y si Dios va a ser fiel, como no lo fueron conmigo, entonces no lo queremos. Así que muchas veces las experiencias del pasado condicionan nuestra percepción de ver a un Dios que es fiel. Sin embargo, hoy quisiéramos mirar este 100% creíble de Dios. Dios es 100% seguro. Dios es 100% fiel. Y cuando nosotros comenzamos a andar en el Espíritu Santo, empezamos a vivir esa nueva atmósfera que es la atmósfera de la fidelidad de Dios. La séptima evidencia que estamos estudiando en esta serie que llamamos 9 evidencias, cultivando el carácter de Jesús, la séptima evidencia de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es la evidencia de la fe o fidelidad. Es permitida estas dos traducciones. Y en las nuevas traducciones se está usando más bien este término de lo que significa la palabra pistis, que es eso, credibilidad. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es esta realidad de la veracidad, de la realidad, de la credibilidad. Esto es que tenemos fe y que nos tienen fe. Nos tienen fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a experimentar esta característica de Dios y nos vamos volviendo creíbles, fidedignos. Todas palabras que están allí consustanciadas con el mismo origen de la palabra. Esta fe que el Espíritu Santo pone en tu vida no es la fe con la que nosotros fuimos salvos. La fe es esta confianza que nosotros pusimos en la obra de Cristo por la que fuimos salvados. Pero ahora el Espíritu Santo que ya entró en nuestro corazón y nos habita y somos ahora nosotros parte de su liderazgo, lo que Él preside y lo dirige en nuestra vida, esta fe es una fe que realmente nos invita a que en medio de las demandas de nuestro tiempo, de las contradicciones que vivimos en función de las infidelidades, de los sufrimientos o de los desafíos, nos invita a creerle a Él todo el tiempo. No solamente es creer que Jesús es nuestro Salvador, sino creerle a Él todo el tiempo lo que Él dice, su plan, lo que promete, su estrategia, su realidad, su ser. Esta es la fe que el Espíritu Santo pone en nosotros. Así que el fruto del Espíritu Santo en esta evidencia significa al menos dos cosas.
La primera de ellas es que nosotros comenzamos a creer en la credibilidad de Dios. ¿Está? A creer en la credibilidad de Dios. Esto significa que Dios empieza en nosotros a trabajar para que Él se vuelva el ser más confiable al que nosotros podemos ir en cualquier momento. Dios, que es 100% creíble, para nosotros es creíble, pero a veces tenemos esas dudas acerca de qué está haciendo Dios. Entonces, este Dios, por medio del Espíritu Santo, nos convoca a tener una confianza, una credibilidad en su credibilidad. Pero además, no solo hace esto el Espíritu en nosotros, sino que la otra cosa es que el Espíritu nos va a ir transformando a nosotros en seres creíbles también. Es decir, nos vamos transformando a través de la acción del Espíritu Santo en personas en las que se puede confiar. Porque así como lo que Dios promete es, lo que nosotros prometemos es. Así como lo que Dios dice es, sí, lo que los cristianos gobernados por el Espíritu Santo decimos también es. Es decir, que nuestra palabra, nuestra veracidad comienza a ser tan real que empezamos a ser creíbles en el resto de nuestra sociedad. Y lo primero que quisiéramos asegurar en esta noche es que mi grado de fe es el resultado directo de mi valoración o de mi estimación de la fidelidad de Dios. Cuando yo voy estudiando, investigando y trayendo el Espíritu, trayendo convicción de este Dios que es fiel, y vamos mirando la fidelidad de Dios a lo largo de todos los tiempos y a lo largo de mi vida, lo que va provocando en mí es una mayor fe. Es una mayor fe en este Dios. Esta es la acción del Espíritu Santo. Cuando el pueblo del Señor estaba inaugurándose como una nación, ellos habían estado por 400 años metidos bajo el liderazgo o la opresión de los egipcios. Por lo tanto, este pueblo tenía toda la influencia de los egipcios en cuanto a los dioses, en cuanto a los caprichos de los dioses, en cuanto a la finitud de los dioses, en cuanto al limitado poder de los dioses. Habían dioses para algunas cosas, eran útiles ciertos dioses para ciertas cosas, por lo tanto no había un Dios que fuera todopoderoso y que pudiese intervenir en la vida de todos en todo tiempo. Así que cuando esta nación, que a pesar de haber sido fundada por el Señor, había estado mezclada en esta mirada, lo primero que tiene que hacer Dios para manifestar quién es Él es mostrarles, hablarles y decirles que Él es el único Dios. Y este único Dios viene acompañado en casi todas las presentaciones de este Dios eterno, inconmovible, invariable, verdadero, con la palabra Dios fiel. Dios fiel. En Deuteronomio, en el capítulo número 7, del 9 al 10, dice el Señor: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple. Este es un Dios fiel, quien cumple su pacto. Y no solamente un ratito, no se ausenta, lo cumple por 1000 generaciones.
Y derrama su amor, porque es fiel, derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandatos. Pero porque este Dios es fiel, no duda en castigar ni en destruir a los que le rechazan. Porque las promesas de Dios, la mayoría de nosotros, las miramos del lado positivo. Las promesas de lo que Él nos promete para bien. Pero Dios tiene una larga lista de promesas de lo que nos sucederá si no caminamos nosotros en fidelidad. Y también sobre esas promesas, que las llamaremos negativas, también Dios es un Dios fiel. Por lo tanto, cuando hay desobediencia, cuando hay idolatría, las consecuencias de lo que sucede en generaciones futuras también responde a la fidelidad de un Dios que cuando promete, cumple su palabra. Deuteronomio 32 dice: proclamaré el nombre del Señor. Alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca. Esto significa, Él es el inconmovible. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos, porque Dios es fiel. No practica la injusticia, Él es recto y justo. Y nos vamos a encontrar con este atributo de Dios, que es la fidelidad, en el top 10 de todas las veces que la Biblia habla sobre Dios. Además de mostrar un Dios de misericordia, la fidelidad de Dios está siempre metida allí. Salmos es el libro donde más veces se va a hablar de la fidelidad de Dios. Salmo 89:8 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres totalmente fiel. Salmo 92:1-2: cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh altísimos salmos, a tu nombre, proclamar tu gran amor por la mañana y por la noche tu fidelidad. Me acuesto a la noche y he visto que has estado. Y cuando me acuesto a roncar a la noche, digo: Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Isaías capítulo 11:5 dice: la justicia, refiriéndose anticipadamente a Jesús, dice, es el cinto de sus lomos, y la fidelidad es el ceñidor de su cintura. Lamentaciones 3:22-23: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Fiel es Dios, dice el apóstol Pablo, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en 1 Corintios 1:9. Apocalipsis 19:11, en las escenas finales, dice que Juan vio el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y su jinete, refiriéndose a Jesús, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia dictará sentencia, hace la guerra, y sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. La fidelidad de Dios está sostenida por tres fundamentos que son muy importantes. El primer fundamento es que Él es seguro. Si quieres completar ahí en tus apuntes, Él es seguro. Él es, siempre es, eternamente es, no cambia. Él es seguro. Y qué buena noticia ante un mundo donde todo cambia, a donde todas las relaciones cambian, encontrar que podemos poner nuestra confianza en alguien que no cambia, que es inmutable. Dios es fiel. Él además es verdadero, no miente. Por eso también es fiel. Dios, alguien dijo, tiene el récord de las profecías cumplidas.
Esto significa que la enorme cantidad de profecías dichas en relación a Jesús, más de 61, que fueron dichas 200 hasta miles de años antes, en relación a Jesús, se cumplieron tal como el Señor había prometido y lo había dicho. Él es verdadero. Cientos de profecías sobre lo que ocurrirían en las naciones se iban a cumplir y se cumplieron. Y quedan otras tantas que pronto se van a cumplir, porque aquel que prometió e hizo, por aquel que prometió y envió, entonces también cumplirá sus propósitos cuando venga en el reino final y todas las cosas queden bajo el estrado de sus pies. Así que esto es lo que lleva a nosotros tener nuestra confianza y nuestra seguridad en un Dios que es fiel. Ahora, nuestra fe, esta fe que empieza a provocar el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace creer en la credibilidad de Dios, es una fe que puede estar basada en dos cosas. Una fe puede estar basada en los hechos de Dios, es decir, es la fe basada en lo que Dios hace. Bueno, cuando vos basás tu fe en lo que Dios hace, empezás a decir algo así como: yo realmente creo a Dios mientras haga lo que yo le pido, ¿no? Esto es lo que solemos nosotros pensar. Si Dios responde lo que yo le pido, entonces Dios se vuelve creíble. Pero si no hace lo que yo le pido, entonces no sé si Dios es tan creíble. ¿Esto qué es? Es una fe basada en los hechos de Dios. Esa fe depende de los resultados. Y resulta que a nosotros se nos convoca a vivir no por resultados, sino a vivir por fe, no por vista. No a lo que vemos, sino por fe. Y esa fe que solamente cree en los hechos de Dios es más o menos como un boleto a la montaña rusa espiritual. Entonces, cuando yo vivo esta clase de fe, le pido algo a Dios y Dios lo concede. Y entonces entra el funcionamiento a subir en la montaña rusa. Y vamos para arriba. Y de pronto le pido otra cosa a Dios y no va que Dios también me la contesta. Y entonces nuestra fe empieza a funcionar y entusiasmarse, empieza a llegar a niveles cada vez más altos. Y después pedimos la tercera cosa y resulta que Dios la responde. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya somos los expertos en la fe. Ya tenemos niveles de fe que están allí arriba, al top general, de allá, arriba, al tope de nuestra fe. Hasta que de pronto pedimos algo y Dios dice no. O algo y Dios dice espera. O Dios dice me encanta tu plan, pero nuestros planes no coinciden. ¿Y qué hacemos en ese momento? Y el carrito empieza cuesta abajo. Y el nivel de la credibilidad de Dios empieza a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque los pensamientos que tiene Dios, el plan de generación a generación, no nos coinciden, no es lo mismo. Y entonces empezamos a dudar de la credibilidad de Dios. Y Dios ya pareciera que no es tan fiel como nosotros suponíamos, que habíamos creado a un Dios que era fiel. ¿Sustentado en qué fe? En la fe de los hechos de Dios. Y si bien Dios, que es amoroso, tierno y compasivo, muchas veces responde a los hechos, a nuestras oraciones, para mostrarnos que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere, la fe madura no es esa fe.
La fe madura es la que está fundamentada en lo que Dios es. Es una fe genuina que comienza a ayudarnos a caminar con Dios simplemente por el placer de caminar con Él. Simplemente por la alegría de ir viviendo día a día en la compañía de aquel que es eternamente fiel. Uno de los hombres que a mí me impacta enormemente su historia, que figura allí en el tercer ranking de los héroes de la fe, tiene un nombre que se llama Enoc. Enoc. Y cuando uno mira la palabra del Señor y dice, vamos a investigar la vida de Enoc, dice, vamos, ahí tenemos que encontrar historias que son fabulosas. Yo me acuerdo una vuelta quise enseñar la historia de Enoc en la iglesia para niños en un anexo en Villa del Parque. Y iba a los 12 años, 13, íbamos ahí con Sandra a enseñar allá. Bueno, tampoco hagan así como hace tantos años, ¿no? Y íbamos allí a enseñarla a los chicos. Y un día se me ocurrió enseñar Enoc. Y cuando uno va a enseñar Enoc no sabe qué enseñar. Porque lo primero que dice que Enoc fue el hijo de alguien. Buah, no hay mucho misterio. La otra cosa que dice es que Enoc fue papá de otro, que se llamaba Matusalén. Y después lo único que dice la Biblia, casi que pareciera una historia insípida, dice que después del nacimiento de Matusalén, dice eso Génesis 5, Enoc anduvo fielmente con Dios. 300 años más. Tuvo otros nenes, otras nenas. Y en total, Enoc vivió 365 años. Señor, no nos hagas vivir todo esto. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y vos decís, a ver, ¿qué enseño de la vida de Enoc? Y cuando mirás la vida de Enoc, lo único interesante que podés encontrar es que el día lunes caminó con Dios. Es decir, fue fiel en su andar con Dios. Y entonces vamos al martes. ¿Y qué nos encontramos? Que Enoc fielmente caminó y anduvo con Dios. Y lo encontramos el sábado y adivine qué está haciendo Enoc. Caminando fielmente con Dios. Y después repase año 1, año 50, año 100, año 200 y año 300. ¿Y qué está haciendo Enoc? Che, pero ¿por qué no hace un milagrito? Una división de aguas, alguna conquista de ciudades, algo que impacte, algo que diga, bueno, este tipo quiero imaginarlo como alguien de mucha fe. Y lo que la Biblia dice es que justamente la fe de Enoc se caracterizó por prevalecer cada día caminando con Dios simplemente. Fiel. Alguien que le creyó al tope la credibilidad de Dios y no necesitó más, caminaba con el Señor. Por eso en Hebreos, esta historia es la que nos invita a nosotros a andar por fe y no por vista. Dice la palabra en Hebreos, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. O sea, justo cuando el último día, vos decís, ¿cómo? Justo el último día fue una cosa impresionante lo que pasó. Pero para Enoc no fue nada interesante durante los 360 años. Y dice, ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo podés ser vos alguien que agrada a Dios? Simplemente caminando por fe, siendo amigos de Dios. Y entonces dice, de hecho, sin fe
es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. Por eso, lo segundo que quiero compartir con vos es que por la fidelidad de Dios es que nosotros podemos avanzar como discípulos. Por la fidelidad de Dios es que nosotros podemos ir caminando con Dios, creciendo en nuestra confianza en este Dios. La fidelidad de Dios ha hecho cosas extraordinarias y lo que hice fue estudiar claramente versículos del Nuevo Testamento que se refirieran a la fidelidad de Dios en función nuestra. Y mire, la fidelidad de Dios es lo primero que trae a nuestra vida la salvación. Soy salvo por la fidelidad de Dios. Dice 1 Timoteo, el capítulo 1, verso 15. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra de fidelidad de Dios es una palabra que confronta nuestra vida. Y quizá en esta noche vos llegaste a este lugar queriendo impactar a Dios. Quizás llegaste a este lugar por primera vez y dijiste, no sé si puedo entrar porque no sé si Dios, que sabe todo lo que soy, todo lo que pienso, me va a dejar entrar a este lugar. Y yo quiero decirte que la palabra fiel de Dios nos declara una verdad que es inamovible. Todos nosotros somos pecadores. La palabra de Dios dice que somos pecadores. Y porque somos pecadores, ninguno de nosotros tiene el derecho de estar cerca del corazón de Dios. Pero por eso vino el Señor Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? A perdonar todos nuestros pecados, con el fin de darnos el derecho, la alegría de poder ser salvos por medio de la obra que Él hizo. Así que si en esta noche vos estás diciendo, yo necesito afianzarme y tomarme de la mano de Dios para caminar con Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios. Lo primero que vas a tener que determinar en tu corazón es, soy un pecador y solo Jesucristo puede salvarme. Solo Jesucristo puede salvarme. Cualquiera que diga, soy bastante bueno, soy mitad bueno, mitad malo, o que diga, soy 58% bueno, 42% malo. La Biblia dice, mira, sos malo, malo, malo. Todo malo. No hay justo ni uno, nada. No hay quien haga lo bueno. Así que cuando te saludan allí a la entrada, dice, ¿qué tal? ¿Cómo está, querido pecador de porquería? ¿Cómo yo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a indignos como vos y como yo, a pecadores. Al terminar el encuentro, te invito a que te acerques aquí al punto de encuentro que llamamos allí, para que vos puedas tener una experiencia de perdón, de reconciliación con Dios, de ponerte en paz con este Señor. Pero, bueno, lo que sigue es que ya después que vos recibís a Jesucristo como tu Salvador, nunca más pecás. ¿Hay uno de esos aquí? No. Pecamos. Todos. ¿Y qué hace la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es ese atributo de Dios que perdona y sigue perdonando nuestros pecados.
Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No voy a hacer el gráfico que dijo Roberto recién, pero lo cierto es que la fidelidad de Dios hace que vos puedas ser perdonado. Pero además de eso, Dios puede fortalecerte por su fidelidad. Dice, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y también podemos ser guardados, irreprochables para el día del Señor. Dice que el Dios de paz los haga santo en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Además, yo puedo resistir las tentaciones y las pruebas por la fidelidad de Dios. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Las puertas abiertas para que escapemos de la tentación, o las puertas abiertas para que podamos salir de esa prueba, responden a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. ¿No te dan ganas de cantar, oh, qué fidelidad? Oh, qué fidelidad. Qué extraordinaria la fidelidad de Dios. Pero como si fuera poco esto, nuestro camino final en la esperanza de lo que Él vendrá está sostenida por la promesa fiel de Dios. Y dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. El Dios 100% creíble, a través de su Espíritu Santo en mi corazón, empieza a hacerme a mí también creíble. Y esto no es poco. Este Dios que es fiel, a través del Espíritu Santo, a los más ratas infieles, a los infieles por hábito, a los infieles por deporte, a los infieles por placer, resulta que ahora el Espíritu Santo los toma bajo su gobierno y los empieza a hacer hombres y mujeres fieles. Y no solamente estoy hablando de la fidelidad en el ámbito del cónyuge, en el ámbito de la fidelidad de las relaciones conyugales, matrimoniales. Estoy hablando de la fidelidad entre amigos. Estoy hablando de la fidelidad en los negocios. Empezamos a ser personas creíbles, creíbles. A tal punto que nosotros como hijos de Dios no necesitaríamos ni siquiera a los abogados y a los escribanos para que garanticen que lo que nosotros decimos lo vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros comienza a transformarnos y hacernos seres creíbles. Vamos a dividirnos ahora en grupos. Les voy a invitar a todos los que están en sillas y tienen atrás bancos que se den vuelta y que saluden un momento al que está atrás, y los que no tienen banco que se den vuelta como el Espíritu los guíe, para armar pequeños grupos de 4 o 5. Van a responder 2 preguntas fáciles, 2 preguntas que son muy fáciles. Bueno, algunas cosas que yo anoté es que la persona creíble o fiel cumple con sus compromisos, cumple con su palabra, su sí es sí, su no es no.
es responsable con lo que se le da, termina con lo que empieza, persevera aún en situaciones difíciles, no son impulsivos, no son inconstantes, no son irresponsables, no son procrastinados. Es decir, que dejan las cosas para mañana, después. No. El fiel, ahí, ¿no? No sé qué anotaste vos ahí. Si coincidimos, felicitaciones. Si no, está bien. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Dios está buscando hombres fieles? ¿Por qué Jesús le interesa el fruto del Espíritu Santo, la fidelidad en vos? Y sabés que hay algo que es extraordinario lo que dice Jesús. Él dice, si son fieles en las cosas pequeñas, el trabajo, en tus estudios, en tu dinero, si son fieles en las cosas pequeñas, ustedes serán fieles en las cosas grandes. Pensá que el diseño de Dios es que nos haga gerentes, gobernadores del reino que viene. Dice, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables con las riquezas de este mundo, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Y imagínate a los muchachos escuchando esto y dice, y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Por lo tanto, el apóstol Pablo logra captar esta visión de la importancia de la fidelidad. Y él está mirando que recién se está iniciando la iglesia del Señor. Y que este Dios fiel es un Dios fiel a través de todas las generaciones. Y Él quiere asegurarse, el Espíritu quiere asegurarse que todas las generaciones puedan levantar sanamente el nombre del Señor, puedan guardar la doctrina enseñada por Jesucristo, las verdades enseñadas por Jesucristo. Y Él lo que quiere garantizarse es que a la hora de pasar la antorcha de generación en generación, las cosas esenciales del Evangelio se mantengan sin corrupción. Y para eso requiere de hombres fieles. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, le dice a Timoteo, te pido que lo encomiendes a creyentes fieles o a hombres fieles, o esta versión dice a dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar también a otros. En el diseño extraordinario de Dios de los tiempos, Él quiere seguir pasando la antorcha de su verdad, la antorcha de su amor, la antorcha de sus promesas de generación a generación. Y lo que Él está buscando es hombres y mujeres que permanezcan en fidelidad, inalterables a través de los tiempos, que las tormentas de las vidas, que las vicisitudes de la vida no quiebren y no rompan y no cesen el llamado fiel al que Dios les ha llamado. Yo alabo el nombre del Señor, porque cuando uno mira su propia historia, mira hacia atrás en calera ascendente y dice, tantos hombres y mujeres fieles han bendecido mi vida en este tiempo. Y ellos fueron bendecidos en otros de la generación anterior y de la generación anterior. Y aplaudimos, sí, porque Jesucristo es el que puede hacer de nosotros hombres y mujeres que sean fieles. Fieles. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Yo quiero ser parte de ese reducto hombre y de grupo de hombres y mujeres que no claudicarán
a las presiones del presente tiempo, sino que en el fluir del Espíritu Santo prevalecerán siendo hombres y mujeres fieles. Me encantaría que cuando se ponga la lápida diga: aquí yace uno que fue fiel. Se le dio poquito, y ese poquito que se le dio fue fiel en cuidarlo, en mantenerlo, en multiplicarlo. Afectó a 2, 3, 5, 100, no me importa. Pero en el proyecto y en la gran idea de Dios se encontró en mi persona ser hallado fiel. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, Dios hará que esto sea posible. ¿Cómo si yo soy un hombre que mi tendencia es a fallar? Por eso el Espíritu Santo vino sobre tu vida y engendró fidelidad donde no la había. Engendró perseverancia donde no la había. Porque cuando andamos en el Espíritu y no en las obras de nuestra fuerza humana, hay algo que viene de Dios para que seamos hallados hombres fieles. Como dice esa canción, que otros nos encuentren fieles. Que el ardor de nuestra entrega sea una luz. Que las vidas que llevamos inspiren a otros a obedecer al Señor Jesús. Amén. Bueno, me encantaría decirle que la cosa es fácil, pero quiero terminar diciéndote que el cuarto punto de este sermón es que el proceso de cambio en tu vida implica una batalla enorme. Una batalla implacable. Todos los días, en mayor o en menor medida, vamos a tener que batallar. Y el apóstol Pablo, él dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, peleala. Y cuando él va a hablarle a la iglesia en Éfeso, le dice: muchachos, además quiero que ustedes sepan que tienen una enorme batalla contra fuerzas espirituales de maldad. La lucha que ustedes sostienen en la facultad, en sus trabajos, en medio de este tiempo, en medio de las crisis, no es una batalla de ideas, es una batalla de poderes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes, principalmente dirigiendo el mundo de las ideas. Y este mundo, que después es planteado con una maestra en la escuela, con un profesor en la facultad, con un periodista en la... Estos son los títeres de la gran batalla que se presenta. Es una batalla espiritual, por lo tanto el apóstol Pablo aconseja a revestirse de la armadura de Dios para hacer frente a esas batallas. Y dice: y sobre todas las cosas pónganse el escudo de la fe, con la que ustedes puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Estás en batalla y vas a estar en batalla, pero es el momento de aplicar fe en este Dios que es 100% creíble para resistir las muchas batallas que Satanás pondrá contra tu propia vida. Ahí está el profeta Eliseo. Este es un hombre de Dios que anda con el Señor. Y tiene a un discípulo que se llama Giezi, que él solamente mira lo que ven los ojos. Y entonces
En ese momento hay un ejército de un rey que viene ahí a luchar contra el pueblo de Israel. Y como Eliseo está siendo el factor estratégico para que estos ejércitos perdieran todo el tiempo, la batalla viene directamente contra Eliseo. Y hay una cantidad de carros, de guerreros, de caballos que vienen contra la vida de Eliseo a capturarlo. Y en medio de ese cuadro comienzan los cuadros del temor. Los ambientes del temor están quebrando los aspectos de la fe. Y entonces Giezi le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice la palabra que Eliseo le respondió, tranqui, no tengas miedo. Pero ¿no ves todo lo que está pasando? Los que están con nosotros son más que ellos. Y Giezi empieza a ver, dice, somos como 1 y 2. 1 y 2. Y lo que yo veo allá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 70, 80, 90, 100, 150. Son como, no sé, un montón. Y nosotros somos 1, 2. Y uno dice, estamos en una batalla implacable. ¿Y cómo vamos a vencer? Y entonces, ¿qué le dice Eliseo? Giezi, estás mirando más acá. Y le dice, Señor, por favor, ayúdale a Giezi a que vea lo que sus ojos humanos no pueden ver, para que Giezi empiece a andar por fe y no por vista. Y entonces dice que el Señor dice, ábrele a Giezi los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y entonces el criado, ¿qué vio? Vio que las colinas allá atrás estaban llenas de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe qué significa eso? Que había una multitud de ángeles, de ministros del Señor, de poder de la luz, de la gracia del Señor, de ministros que salen a nuestra defensa para que nuestra vida, a pesar de las batallas, no se llenen de miedo. Pero la oración es, Señor, que vea. Señor, que no ande en las obras de la carne. Señor, que vea en el andar del Espíritu la verdadera realidad de lo que aquí está pasando. Y entonces cuando ahí Giezi empezó a ver que era 1, 2 más 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 del ejército de Dios, su corazón se llenó de enorme confianza. Querido, ahí está Pedro queriendo ser fiel y le dice, Señor, yo no te voy a dejar. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, mira, Pedro, como todavía vos no has recibido la visita permanente del Espíritu Santo, que es el único que te puede mantener en fidelidad, vos vas a muy pronto experimentar la negación. Yo jamás. Y el Señor dice, ¿sabes qué pasa? Que el lado del infierno ha pedido tu vida para moverte y zarandearte. Pero estaba el mayor de todos, Jesucristo, diciendo, pero yo estoy intercediendo por tu vida. Más que el ejército, más que carros de fuegos, el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Para que nuestra fe no falte, para que tu fe no falte. Y cuando hayas terminado esta prueba, vayas y confirmes a tus hermanos en el camino en que deben andar. El apóstol Pablo
Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Quizá en el inventario final el apóstol Pablo podría haber dicho, he peleado la buena batalla, he plantado no sé cuántas iglesias, se han sanado a través de mi ministerio tanta cantidad de enfermos. He viajado, no. La única cosa que dice el apóstol Pablo al terminar sus días, que es cuando evalúas la vida en el resumen final, dice, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Lo más importante, he permanecido fiel. Y cuando vaya Pablo, cuando va al encuentro con el Señor, seguramente esta palabra, que es la que yo deseo escuchar del cielo, pueda decir, su Señor le respondió, hiciste bien, buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel, ahora te pondré a cargo de mucho más. Entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Yo quiero ser fiel. Quiero andar en el Espíritu para poder terminar mi carrera en fidelidad. Termino con una pequeña historia real contada en el libro Hablando con mi padre, de Ray Stedman. Él cuenta allí sobre los resultados eternos de la fidelidad y dice, una antigua pareja misionera estuvo trabajando en África muchos años y regresaron a la ciudad de Nueva York para jubilarse, pero no tenían pensión. Esto es en el año 1900. Su salud era precaria y abordaron el mismo barco que el presidente Theodore Roosevelt regresaba de una de sus experiencias de cacería del África. Nadie les prestó a ellos atención. Observaron la algarabía que festejaba el séquito del presidente y a los pasajeros que trataban de darle un vistazo a ese gran hombre. A medida que el barco avanzaba por el océano, el viejo misionero le dijo a su esposa, algo está mal. ¿Por qué debíamos haber dado nuestras vidas en servicio fiel a Dios en África todos estos años sin que a nadie le importáramos? Aquí está este hombre que viene de cazar de África y todo el mundo hace ruido con él. Sin embargo, nosotros no le importamos a nadie. Querido, le dijo su esposa, no debes sentirte en esta forma. Es que no puedo evitarlo. No me parece justo. Cuando el barco atracó en Nueva York, una orquesta esperaba para recibir al presidente. El alcalde y otros dignatarios estaban allí. Los diarios, la prensa, estaba lleno con la llegada del presidente. Pero nadie notó la pareja de misioneros. Salieron del barco, hallaron un apartamento económico al este de la ciudad, esperando el día siguiente para ver qué empezarían a hacer para ahora ganarse la vida. Esa noche el espíritu del hombre se quebrantó y le dijo a su esposa, no aguanto esto. Dios no nos está tratando justamente. Su esposa respondió, ¿por qué no vas al cuarto y se lo dices al Señor? Y eso hizo. Después de un breve rato, el hombre salió del cuarto, pero con su rostro completamente diferente.
Las circunstancias no habían cambiado. Y entonces la esposa le preguntó: querido, ¿qué te pasó? Y él le contestó: el Señor lo ha arreglado conmigo. Le dije a él cómo me amargó que el presidente recibiera esa tremenda bienvenida, cuando ninguno a nosotros nos recibió al regresar a nuestro hogar. Y cuando terminé, me pareció que el Señor puso su mano sobre mi hombro y me dijo simplemente: pero todavía vos no has llegado a tu verdadera casa. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real.